Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional, un tiempo de Parashá en familia para la familia. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos como siempre la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición y una palabra de gozo en mi corazón por este día tan especial que Adonai nos ha dado para celebrar Parashá en familia, para la familia. Así es, mis hermanos, saludos, bendiciones, gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Estamos muy felices y contentos, un poco tristes que la semana pasada no pudimos grabar nuestro programa y en verdad estar conectados con ustedes. Teníamos que tomar ya nuestras vacaciones familiares y en verdad eran muy necesitadas también, pero estamos de regreso hoy muy felices y contentos de poder conectarnos con ustedes, estudiar el Parashá de esta semana, el Parashá Miketz. Sí, muy bien, y para entrar a nuestro Parashá en el día de hoy, Miketz, es necesario que hagamos un breve recuento, indudablemente, del Parashá anterior, Vayetze. ¿Por qué? Porque esta historia, que abre como un capítulo, una sección nueva en Bereshit, tiene que ver particularmente con la vida de José. Así es que un resumen, Camilo, de lo que vimos en Vayetze, ¿de qué trata? Así es, el Vayetze, vimos, somos introducidos a la historia de José, el soñador, como le dicen sus hermanos, y vemos la historia de un gran hombre, de un gran joven, que lo vemos en el soñar, y eso es muy importante porque estamos hablando de que en el pasado Dios hablaba con estos hombres de esta forma. Era la forma como se expresaban, era la forma como Dios se expresaba con su pueblo y como Dios, por medio de José y el amor que Jacob tiene con José, Dios le muestra grandes sueños. Y vemos una vez más, si regresamos un poco a los parashás, vemos la historia de la ruta que Dios está teniendo todo en estos caminos. Y creo que también es muy importante algo que notar, la vemos en la genealogía de nuestro Mesías Yeshua, de que Dios puede usar a cualquier persona para su propósito y para su voluntad. ¿Y qué quiero decir con esto? En la vida de José, digamos en las generaciones de José, vemos que hay hombres que uno dice, pero esto porque está en la familia, hasta en las mejores familias, como dicen por ahí, ¿no? Y lo mismo lo vemos en la genealogía de Yeshua. Hubieron hombres y mujeres que uno dice, pero ese no es de realeza, o esa persona lo que hizo no debería estar en nuestra genealogía. Y vemos cómo a José Dios lo escoge para llegar a ese punto. Sus hermanos no lo tienen muy apreciado, especialmente porque lo mismo que decíamos, de que a Jacob lo aprecia mucho, lo ama mucho, y sus hermanos le tienen celos porque lo tenían a José como en un estilo más alto, era como el apreciado de casa, y sus hermanos, cuando su papá dice, ve y visita a tus hermanos, los hermanos, lo meten en una cisterna, lo venden, y José llega a Egipto, a la casa de un hombre muy, muy importante. Y es en sí donde vamos en la historia, ya claro. Palabras pocas, palabras menos, pues ya tienes que estudiar mucho más de la Biblia en el sentido para poder llegar ya al punto crucial de lo que es la historia de José. Pero una vez más, un soñador, un hombre de Torah, un hombre de palabra, que si uno no puede ver la historia de José y decir que este no es un hombre de Torah, porque lo vemos
toda su vida lo vemos metido en la Torá, en la palabra. De Yo hecho, quisiera mencionar, pastor, perdóname un segundito a lo que Camilo está mencionando. Yo quisiera mencionar esto, que creo que lo vimos el año anterior en el estudio de Parashá, ustedes recordarán. Esta historia de José en el Parashá Vayetse y en el Parashá Miketz, definitivamente esto es leer para creer. Sí. Porque en la primera parte en Vayetse, al resumen que estás tratando, vemos a los hermanos de José involucrados en todo tipo de, voy a decirlo entre comillas, pecado, odio, conspiración, tentativa de homicidio, es decir, de matarlo. O sea, era tanto odio que venderlo como esclavo tal vez es uno de los pecados incluso más delicados porque tiene que ver con robarle su identidad, robarle su privacidad, robarle su vida, venderlo como esclavo, mentirle a su padre, causar en su padre un dolor tan profundo. Durante cuántos años Jacob, pensando que que su hijo evidentemente había sido devorado por unas fieras o por las fieras del campo. Toda esta escena nos muestra que realmente los hijos de Jacob, estas llamadas posteriormente las tribus de Israel, las que formarían a Israel, pasaron por todo este tipo de pecaminosidad. Entonces, por eso cuando entramos hoy a Miketz, tenemos que buscar si en esos hombres, en esos 10 hombres, porque tenemos que excluir obviamente a Benjamín y a José que no está presente, en esos 10 hombres realmente hubo en algún momento un tiempo de arrepentimiento, de techuvá. En Rubén lo vemos que él dice, voy a decirles a mis hermanos que lo metan aquí a la cisterna para que así él apenas pueda lo voy a salvar. O sea que sí vemos en la vida de Rubén algo diferente, algo de humildad. Sí. Algo que me llama mucho la atención con respecto al Parashá de hoy es, recuerden que la hoja de vida, digámoslo, el currículum vitae, que es la palabra que se dice en Estados Unidos, ¿no? La hoja de vida de José es una similitud de camino a Mashiach. Cuando nosotros vemos lo que pasó en los 2 años que José estuvo en la cárcel, vemos que es la similitud de los 2000 años de la era mesiánica, después de la muerte de Yeshua, y ahí empezamos a empatar todo lo que significa Miketz, en Bereshit capítulo 41, y aconteció al final de los 2 años, y que eran los 2 años que los 2 últimos años que José estuvo en la cárcel, porque fueron 12 años. José tuvo que estar en la cárcel durante 12 años, en total, de todo lo que él vivió. Esto alude a que Mashiach tenía que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos cada detalle, cuando nos vamos al detalle de lo que sucedió en la vida de José y lo comparamos en la vida de Yeshua, encontramos el por qué tenía que vivir una experiencia tan dolorosa, de envidia, de celo, de contienda, de todo lo que vivió, ¿verdad? La comparación, entonces, ustedes saben, mi punto en el programa es ver la comparación. ¿Por qué? Hemos hecho la comparación entre Sara y Agar, entre Saúl y Jacob, entre cada uno de ellos para ver qué es lo que resalta la Torá en respecto a esa persona. Y si nosotros vemos la comparación que la Torá nos da entre Yosef y Yeshua, encontraremos el sentido de por qué Yeshua tuvo que vivir todo lo que vivió y por qué José tuvo que vivir todo lo que vivió. En ese paralelo. Fíjate que en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 7 y en el verso 9, para irnos introduciendo en este tema tan apasionante, vemos este texto maravilloso. Estoy en el nuevo pacto, ¿de acuerdo? En el Brit Hadacha dice, repito, Hechos 7:9, dice, los patriarcas, y aquí estos patriarcas nos está hablando de las tribus, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Maravilloso. Y esa frase, yo le pido, amado hermano, vaya al libro de los Hechos. Recuerden que estamos en Bereshit, pero vemos cómo en el libro de los Hechos nos hace esta narrativa y nos confirma esta palabra. Y subraye de manera especial, vendieron a José para Egipto. Sabemos ahora que lo vendieron en una condición de esclavo. Es una condición
muy delicada. Aquí entendemos el concepto de esclavitud, pero el concepto de esclavitud de Egipto es una cosa mucho más, si puedo decirlo, trágica de lo que realmente vemos. Pero el Eterno estaba con él. Y esto lo quiero resaltar porque si vamos a nuestro parashá que da comienzo justamente en Bereshit capítulo 41, notaremos que empieza la historia estando José en la cárcel y el faraón dice que ha tenido un sueño. Entonces, ¿les parece si leemos ese texto de introducción del capítulo 41? Entonces el faraón tuvo un sueño que le parecía que estaba junto al río. ¿A cuál río? Al río Nilo. Y que del río, atención que esto es muy interesante en la lectura, del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto enjutas de carne, y se apararon cerca a las vacas hermosas a la orilla del río. Observen que aquí no dice en el texto si el faraón estaba soñando esto, en su sueño estaba en el río, a la orilla del río, fuera del río, pero lo que sí nos dice es, y es muy interesante porque de unas vacas, de un río salen vacas. Pues qué curioso que de un río salgan vacas. Pero pues aquí nos está diciendo, hubiese podido decir salieron peces, delfines o cualquier otra cosa. Salieron las vacas y nos habla de un número muy importante, 7. Voy a leer la narrativa del sueño porque en esto encontramos aspectos muy interesantes que vamos a considerar. Y que las vacas de feo aspecto, esqueléticas, dice acá la palabra, enjuntas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Observen que él estaba dormido, tuvo el sueño, despertó, estaba impresionado con el sueño, volvió a dormir y tiene un segundo sueño. Eso pasa el mismo día, en la misma noche. Entonces dice ahora, y soñó una segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y él despertó, y Faraón, he aquí que era un sueño, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Vean lo interesante aquí, magos y sabios. Observen que esto es muy interesante porque al hablarnos de magos nos habla como de todo tipo de personas que practican cualquier tipo de hechicería, de magia, de brujería, de adivinación, pero también dice que mandó llamar a los sabios. Y con los sabios estamos hablando de los jajam, de los hombres estudiosos, de los hombres que conocen de palabra, de hombres entendidos. Es muy importante esto. Entonces el jefe de los coperos, estos hombres no lograron definir el sueño de ninguna manera. Aquí entre paréntesis, observen esto. Es interesante porque me pregunto, los sabios y los magos al hablar con el faraón los sueños, ¿ellos no le dijeron nada? ¿Se quedaron mudos? No, seguramente sí. Si vemos un poquito el Midrash dice que los magos le dijeron, vas a tener 7 hijas y 7 hijas vas a enterrar. Los sabios le dijeron, vas a conquistar 7 naciones y las vas a perder. Entonces, no es que los sabios y los magos se hayan quedado mudos. Ellos le presentaron un plan, supuestamente definiendo el sueño, pero Faraón dijo, estos no saben absolutamente nada. Faraón entendió que el sueño era más profundo de lo que... Claro, y ahí viene lo interesante. Fíjate que cuando aparece José en escena, el copero le dice, yo tuve en la cárcel a un joven, a un muchacho. Esa palabra es un poco peyorativa, a un muchachito. Muchachito hebreo, o sea, como poca cosa. Pero ese muchachito nos interpretó el sueño al copero y a mí, al panadero, y lo que él dijo se cumplió, y pues solo le quiero contar eso al faraón. Y el faraón dice inmediatamente, tráiganme a ese joven. Permítame que yo les resume esto muy rápido y entramos a analizar el detalle. Traen a José. José está preso después de muchos años, lo bañan, lo cambian, es como un mikveh, ¿no? Como que es un proceso de transformación. Pero de su vida. eso es importante El explicarlo. afeitarlo, el cambiarlo, el perfumarlo, el arreglarlo, el sacarlo. Y va a la presencia del rey, y en un término tan corto, en tan pocos minutos, la vida de un hombre
que pasa de ser un acusado, perdóname la expresión, un delincuente en la cárcel, ahora pasa en un abrir y cerrar de ojos por un don que Dios le ha entregado y pasa a convertirlo en un hombre de tanto poder. Pero ¿qué es lo primero que Faraón observa en José? Que cuando le dice, así es que tú sabes interpretar los sueños, y él le dice, no es un asunto mío, no es un asunto de hombre, no es un asunto de ser entendido, es un asunto, Dios es quien revela y muestra el sueño. Ahí donde tú estás en este momento tan importante, hay que explicar algo sumamente importante en este parachá, que hace que el faraón ponga su mirada en José. Correcto, muy bien. Porque no fue cualquiera, ¿verdad? Él estaba preso. José estaba en una cárcel. La condición física y digamos, no emocional ni espiritual, sino físicamente, si el faraón visita a José en la cárcel, pues ni le hubiera puesto cuidado. Sí. Pero hay algo muy importante que usted tiene que resaltar en el momento en que lo sacaron. Mire, la parachá es muy clara porque nos va mostrando los pasos que se dieron para poner a José frente al faraón. Dice, lo sacaron. Cuando la palabra sacar se toma desde el contexto del punto hebreo, se está hablando de resurrección. Así es, resurrección. El Mesías no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Amén. Fue resucitado por el Padre, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 24, dice, a quien Dios resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Cuando hablan de sacar, están también dando una tipología de que Yeshua iba a ser resucitado. Lo sacan. Segundo acto sublime que tuvo que ver con José, que la palabra dice que hay que resaltarle ahí, ¿verdad? Que hay que ponerle mucho énfasis. Fue deprisa. Muy rápido, sí. Dice, muy rápidamente lo sacaron. Y eso tiene que ver con la resurrección, algo que pasó sumamente rápido. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, verso 2, está escrito, ¿no es este un tizón arrebatado por el fuego? Está hablando de que la resurrección de Yeshua iba a ser rápida, iba a ser algo que la gente diría, pero ¿cómo? 3 días. Y en 3 días Yeshua resucitó. Ahora, algo que nosotros vemos que resalta la parachá con respecto a lo que sucedió con José en el verso 42:8, pastor, es que me adelanté para ti, porque no has llegado donde los hermanos. Algo que tenemos que entender nosotros, lo afeitaron, lo bañaron, le hicieron un migbe, ¿verdad? Lo prepararon para estar frente al faraón. Cuando el faraón encuentra a José, no encuentra un preso. ¿A quién encuentra? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, Camilito, lo bañan, lo afeitan, lo preparan, lo ponen frente al faraón. El espíritu de José, la palabra del Eterno, dice que él no necesitaba nada porque la Biblia resalta un versículo que no encuentro, pastor, necesito que lo encontremos, que dice que José poseía un espíritu superior, ¿verdad? No necesitaba dinero. Y Potifar dijo, y todo lo que este joven hace, prospera. Exacto, no necesitaba dinero. Lo mismo que Jacob. Siempre resalto esto para enseñarle a la gente que la gente hoy en día dice, no, es que si yo tuviera, no, José no tenía. José estaba en la cárcel desprotegido financieramente en cuanto al mundo, pero protegido por Adonai. Y tuvo que aprender a hablar el idioma también, incluso, o sea, la cultura. En la cárcel prosperó. Déjame un pequeñito paréntesis ahí ahora que menciono esto, porque la pregunta es ¿por qué pasó tanto tiempo José en la cárcel? Pero no era una cárcel, vamos a decir, una cárcel común de delincuentes comunes, sino que José estaba en la cárcel de los ministros del palacio. Sí. Hombres del palacio, hombres del ministros del rey, ministros de economía, ministros de estrategia militar, ministros de guerra, ministros de administración. Ellos que habían cometido alguna falta eran puestos en esta cárcel. A esa cárcel fue llevado José.
¿Qué es importante resaltar allí? José durante ese tiempo y esa permanencia en esa cárcel se rodeó de este tipo de personas. Entre ellos está el copero y el panadero. Pero ¿qué aprendió José rodeado de estas personas? Aprendió disciplina, aprendió protocolo, aprendió estrategia de reino, aprendió cómo dirigirse al faraón, cómo tratar a la gente en una corte de este tipo, digamos, de monárquico, si puedo usar esa palabra, de tal manera que Gansú le tapó. A mí me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque todo ayuda para bien. Berechit 39:2. Tienen que marcar esa cita. Yo creo que citas que a mí me encanta restaurar, no restaurar, sino resaltar. ¿Qué pasó? Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a este nivel y vamos ahora a ver el sueño del faraón y la estrategia con la que José se preparó frente al faraón y luego desarrolló. Ayer Camilito me colocó un video que me dejó impactada. Yo quiero que comparta esa parte. ¿Cómo hizo José para los graneros? ¿Cómo fue que fue esa estrategia? ¿Por qué nosotros podemos encontrar toda una cantidad de cultura dentro del pueblo egipcio que es hebrea? Claro, y ahí llega un punto muy importante también, que vemos en el verso 12, la palabra nos dice, el que estaba en la cárcel con José le dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo. Uh-huh. Es cuando ya comenzamos a ver la parte hebraica, claro, en la vida de José, porque hasta el momento no se había usado esos términos. Correcto. Y es hasta el momento donde José... Ahora, algo muy importante también aquí es que en este tiempo no es que hubieran tantos esclavos en Egipto. Acordémonos que la parte de esclavitud entró ya con los tiempos de los hebreos en Gosenland, cuando se multiplican y los vuelven esclavos, pero ya en este tiempo eran una mezcla de cultura lo que había en Egipto. Claro. Y también yo creo que tenemos que entender algo muy importante, ya corriéndonos un poco más allá en el Parashá, para entrar y poder entender esto también. José fue uno de los más importantes en Egipto. O sea, estamos hablando de que Egipto en este momento era el centro del mundo. Absolutamente, José, el imperio más grande del mundo. Me impacta que la vida del rey de Egipto le dice, ya lo vamos a ver en unos segundos, pero para que no se me olvide, le dice, tú vas a ser tú vas a estar en el poder de todo lo que existe. Y la frase me suena un poco tan chistosa porque le dice, y el único que estará al frente de ti seré yo, tuyo, porque yo soy el rey. Es como decir, si yo pudiera hasta darte a ti el reinado, también te lo daría a ti para que tú también fueras el rey. Claro. Y era tanta lo que y le entregó su anillo incluso. Claro, donde él iba, él era el rey. Uh-huh. Era como el rey. Pero me encanta la cita bíblica que usó la pastora, porque entonces vemos como la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y la vemos una vez más en José. Yo sé que me estoy saltando, pero él le dice después a sus hermanos, ustedes no se preocupen. Sí, claro. Es la voluntad de Dios. Dios me trajo aquí. Dios, después ya José, yo creo que ya José a estos puntos donde él ya se está presentando al frente del faraón. Claro. Él ya dice, yo no estoy aquí por casualidad. Y mira lo interesante, porque recordemos que Faraón es un dios. El río Nilo es un dios. Ajá. Egipto es politeísta. Por eso, pero una vez más, por eso José responde con mucha Torah, como un hebreo toraico, porque él le dice, digamos en el verso 16, veámoslo ahí, él le dice, y dijo el faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Yo creo que pudiéramos decir este punto muy importante en este verso. Las únicas personas que pueden interpretar sueños son personas que están bajo la Torah. Claro. Porque lo vemos en un nivel. En un nivel toraico. Sí, porque lo vemos en la Biblia. Esta no es la primera vez que lo vamos a ver en la Biblia, cuando un hombre hebreo es traído a la casa del rey a interpretar sueños. Daniel. Lo vemos en la misma profecía del rey Herodes, uh-huh, cuando él dice, tráiganme que quiero saber dónde es que está este rey y uh-huh, quiero ver los sueños. O sea, vemos
que lo que es una persona hebraica, toraica, al nivel Daniel muy también. importante, es un nivel muy importante donde Dios tiene a esas personas En Torah. en Torah y que pueden interpretar sueños, que Dios los usaba. Pero mira lo que dice José en 17, verso en el 17. verso 16. 16, correcto. Respondió José a Faraón diciendo, no está En mí. O sea, Dios, él quería que él entendiera que él no era un Dios, que él tenía un Dios que era más potente que él y que lo Maravilloso. tenía ahí con un propósito. Un Dios. Un Dios, sí, porque estamos hablando, es que por eso, y les puedo decir, justo esta mañana antes de grabar este programa, seguí en Instagram, yo creo que unas 7 páginas más de Egipto. ¿Por qué? Y personas dicen, ¿pero por qué Egipto? Porque es que nuestra historia hebraica también está en Egipto. Claro que sí. Y en Egipto se han encontrado partes hebraicas. Estamos hablando de que Claro. no solo para poder entender más del contexto cultural de donde está José, tenemos que estudiar Egipto. Y tenemos De que hecho- estudiar cómo es que estos egipcios se portaban. De hecho, Yeshua, cuando nació Fue- y Herodes lo estaba persiguiendo, Era profeta. Miriam y José tuvieron que llevarse a quién? A Yeshua. ¿A Yeshua para dónde? A Para Egipto. Egipto. Porque la profecía decía, irá a Egipto. Claro. Ahora, y lo mismo lo vemos en la vida de José, por eso hay una conexión tan grande Con entre José. Yeshua y José son una tipología. grandísima. Entonces, si nosotros estudiamos la cultura egipcia, como dice el pastor, lo que José le quería decir a este faraón, a este Dios, como lo dice el pastor, era: yo, esto no está en mí. Sí, yo puedo interpretar sueños, pero yo quiero que tú entiendas que mayor es el que está en mí que el que está en este lugar y que está al frente de estos Amén. dioses. Maravilloso. Esa honra, esa honra. Y es Y lo que que sabía tenemos- que podía morir. No, claro, es que eso es tan interesante este verso 16, Camilito, que estemos conectados ahí porque fíjate, para que un hombre que acaban de sacar de la Exacto. cárcel en una condición de preso, de delincuente, lo traen, lo presentan y mire, recordemos esto, José una vez es arreglado en su presentación personal, vestido con traje de gala, si puede usar esa palabra, Sí. y está frente al rey. El rey no ve a un preso Para común nada. y silvestre por allí, no, ve a una persona muy bien Intelectualmente. presentado, a un hombre preparado, a un hombre que sabe hablar un idioma que no es su idioma, por demás, porque aquí está hablando en egipcio, está hablando con estas personas. Pero lo interesante en este verso que no podemos pasar por alto es cómo José honra al Eterno diciendo, no me está corresponde en a mí mí. como persona, sino que mi Dios, el Eterno, Hashem, es quien va a interpretar el sueño. Algo que, Eso fue lo primero que el faraón quedó impresionado. Claro. de la misma manera, cuando a Yeshua, a mí me gusta ver el personaje y llevarlo a Yeshua, Amén. para ver la exaltación de Yeshua. De la misma manera, cuando los principales sacerdotes o los mismos discípulos, muéstranos al Padre y lo seguiremos. Dice, pues, si me están viendo a mí. Si yo y el Padre somos uno, dijo Yeshua. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Exaltando al Padre a través de él. Porque Yeshua y él son uno. Cuando nosotros vemos a una persona exaltándose a sí misma, es peligroso. Es muy peligroso eso. Porque nada de lo que hay en nosotros se puede exaltar. Pero cuando exaltamos el nombre de Adonai en nuestra vida, Baruch Hashem, bendito sea Adonai, que nos da esa sabiduría para poderlo decir, las cosas toman un sentido completamente diferente. Porque hay una película que a mí me marcó para el resto de la historia de mi vida. La vimos en la universidad con el pastor. Quiero resaltar esta partecita porque fue muy impactante. El pastor tenía, estudiando su carrera de Derecho, ya en su último año, él tenía una tesis que tenía que presentar acerca de lo que era el papel moneda y el billete colombiano y la falsificación de papel moneda. Y en mi carrera yo estudié para estudiar psicología. Yo estaba para mi especialización, el pastor estaba para su carrera, y algo que me resaltó fue que vimos una película que se llamaba El abogado del diablo. Nunca me olvidaré de esa película, en mi historia siempre me acuerdo, como que Adonai me la trae a mí para decirme, recuerda eso. Y recuerdo que en la película
el abogado del diablo decía siempre que la mayor problema del ser humano es la vanidad, el exponerse, el que lo vean, el que lo glorifiquen al ser humano. Era parte de Egipto, ¿no? Que El ego, que el ego, sí, que yo sea el que brille, y que no sea Adonai el que brille. Y él al final, él convence a ese abogado, y cuando él lo convence del caso más terrible de la historia de la humanidad, él sale riéndose de ese abogado y dice, definitivamente acabo de comprobar que el mayor problema del ser humano es que él se goza, o sea, se glorifica a sí mismo en vez de glorificar al Creador. Claro. Y eso que no se nos olvide nunca, ¿saben? Tenemos que aprender en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, como lo hizo José, algo que tiene que resaltar en la personalidad de cada uno de nosotros, ser humildes. Mire, en Torah sí que tenemos que ser más humildes. Hay mucho conocimiento en Torah. Tú puedes conocer toda la Torah, te puedes conocer el hebreo, el arameo, puedes saber todos los secretos de Torah que tú quieras, puedes saber el Sot. Pero si tú no eres humilde, Sí, correcto. si tú quieres aplastar a la persona diciéndole yo sé más que tú, si tú quieres en Torah resaltarte más porque pues tú eres el duro pues de las cosas, y si tú quieres demostrar que tú eres el que sabe y que los demás son gente digámoslo, fuera de la capacidad intelectual, perdiste todo lo que Adonai te ha enseñado. Torah es humildad. Yeshua nos lo enseñó. Yeshua hubiera podido hablar las palabras más profundas en Torah, que ni conocían. Y Yeshua habló un lenguaje sencillo. Estuvo con el pobre, con el leproso, con la viuda, con el adolorido, con el duro de Torah, ¿verdad? Acuérdense cuando viene ay, se me fue el que dijo, he aquí un verdadero israelita, se me fue. Ahí usted me colocará el dato. Y dice, y estuvo con él, estuvo con los sacerdotes, estuvo con los principales de Torah. Bueno, acuérdate que, sí, no. Pero lo más hermoso de Torah es que Yeshua nos demostró que el ser humilde, la humildad no es pobreza. No. Acuérdense que la pobreza es una maldición y la humildad es una posición. Exacto. Lo más hermoso de Torah, mis amados hermanos, es ver la posición de José frente al faraón. Es ver la posición de José frente a sus hermanos, humilde. Claro, porque José hubiera podido llegar a esta posición donde está en este momento y hacer todo lo posible para destruir a su ¡Claro! Una venganza grande. Sí. Y vemos a un hombre que verdaderamente vive lo que dice ser, como dice la pastora, y cómo él quiere adorar a Hashem. Vamos a tomar un promo y regresamos a la enseñanza del día de hoy. Maravilloso. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Fíjate que tratando este tema tan interesante, porque es que la vida de José definitivamente es me apasiona. apasionante, pero tiene una enseñanza en nuestra aplicación, y ahora que la pastora nos habla de ese concepto de humildad, Mateo 11:29 nos dice, sed humildes, y Yeshua nos enseña humildad. Yo compartí en estos días con un hermano de Honduras, que lo saludo, el hermano Jair, a propósito, y compartíamos esto. ¿Por qué pretendemos nosotros, los que estamos en este proceso de transición de lo que llamamos raíces hebreas o raíces de nuestra fe, todo esto, el querer presumir de saber y conocer Torah, cuando el pueblo judío nos lleva 2.500 años de ventaja, celebrando Shabbat y celebrando los 613 Mitzvot, y nosotros pretendemos saber más que 2.500 años. Yo le decía, si en nuestra cultura hispanoamericana, si puedo usar esa palabra latina, el que más llevará 30, 40 años, y no creo que lleve 100, porque nuestra historia viene desde 1492 en América, o sea que no tenemos ni 500 años. O sea que si alguien desde el tiempo del descubrimiento hasta hoy estudió Torah, no lleva más de 500 años. Pero miren esto, volvemos al punto. José honra al Eterno, recibe la transcripción de los sueños,
Y se sucede un fenómeno importantísimo que me gustaría que tratáramos sobre este punto, porque hay mucho tema que tratar, pero que nos concentremos un poquito en este punto. Dice en el verso 32, el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme para el Eterno y que el Eterno se apresura a hacerla. Observen, Dios es el que te está hablando, Faraón, es Dios el que te está mostrando. En el verso 28 dice, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Dios es el que te está hablando. Vemos lo mismo, lo vamos a ver un poco más adelante en la historia, pero vemos aquí, como lo decía yo al principio, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a ver cómo Dios endurece el corazón del faraón. Claro. Para su gloria. Sí. Mientras está llevando a otro hombre por otro camino, por otra visión, lo está llevando a que hable con el faraón para que el faraón deje ir al pueblo, pero Dios está endureciendo el corazón del faraón. O sea, vemos la soberanía de Dios, de que Dios por sueños se está revelando al faraón. Por propósitos y su voluntad tiene a José en la cárcel, pero por el mismo sueño lo va a sacar a José de esa cárcel para que él testifique su nombre en los palacios de estos dioses que ellos adoraban, para que Dios sea exaltado en su majestad y en su soberanía. Y José le dice, el sueño que tú estás teniendo es de Dios. Y Dios cuando lo dice, cuando te lo da dos veces, te está diciendo que lo va a hacer. Y mira lo interesante, porque José tuvo dos sueños. Ahora el faraón tiene dos sueños. Es interesante. Y mira, vamos al verso 33. Porque aquí en el verso 33 hay una escena que definitivamente, repito, si no la leemos, no la podríamos creer. Observen el verso 33. ¿Qué hace José? Le da una interpretación del sueño, es de parte de Dios el que está hablando. El sueño dice esto, nos va a hablar de abundancia, nos va a hablar de pobreza, exactamente le explica. Pero en el verso 33 dice, ahora José dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y que den 1/5 de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿desde qué momento y de qué manera y por qué circunstancia a José se le llama para que interprete un sueño y termina indicándole a Faraón qué es lo que tiene que hacer? Es decir, que en un abrir y cerrar de ojos José toma un control de autoridad frente a Faraón que incluso pasa a ser consejero. Ahora no es simplemente un intérprete de sueños, ahora es un consejero y le dice qué tiene que hacer. La pregunta es, ¿con qué atrevimiento José, con qué atrevimiento en el sentido espiritual? Porque acuérdate que el hombre espiritual es atrevido en el sentido de que dice la palabra toma, el hombre espiritual toma poder. Arrebata, dice. ¿Y de qué momento José pasa no solamente a ser un intérprete de sueños, sino a ser un consejero del rey e indicarle lo que tiene que hacer? Pero ¿en qué momento el faraón permite que José le diga lo que tiene que hacer? Lo único que le faltó decir en este texto es, Faraón, su majestad, usted tiene que nombrar a un hombre sabio, inteligente, preparado, que se llame José. Fue lo que le faltó. Claro. Y el faraón inmediatamente dice, ¿quién más sabio que este hombre en el que el Espíritu de Dios está en él? Algo que me resalta en esa manera de verlo es la capacidad de preparación de una persona frente a lo que es un desafío. Si nosotros no preparamos a nuestros hijos para enfrentarse a los momentos donde tienen la oportunidad para salir adelante, jamás van a poder tener la oportunidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cada día de nuestra vida, nuestros hijos se enfrentan a desafíos. Y ellos pueden ser el José de un presidente, el José de un asesor, el José de algo grande y poderoso. Pero si no los preparamos,
¿Tú crees que José se paró allí y dijo, déjeme pensar? El copero podría ser el mejor. No, él vino con una estrategia económica, era un economista, un estadista, un hombre que sabía lo que... Exacto. Yo algo que resalto, los premios Nobel de en este momento se los está ganando Israel. Los israelitas están ganando los premios Nobel de todo ahora en este momento. Pero tú pregúntate por qué. ¿Qué es lo que está pasando con este pueblo que está empoderándose de esta manera? Pues nada más y nada menos que estudian. Número 2, están en la yeshiva de día y de noche aprendiendo Torah. O sea, la revelación no viene porque sean los hombres más inteligentes, no, sino porque la sabiduría viene de Torah. El temor al Eterno es el principio de la sabiduría. Claro, entonces yo en este momento, por ejemplo, déjenme compartirles algo. No me estoy saliendo del tema, estoy compartiéndolo. Camilo, por ejemplo. Me encanta la posición de Camilo cuando él me dice, mira, mi jefe en el trabajo, él sabe que si yo estoy en el turno que me toca, él sabe que yo voy a rendir lo que él necesita. Y él cuando él dice, Camilo está de turno, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque Camilo se ha empoderado de tal manera que ha ganado la confianza de su jefe en lo que se necesita en su trabajo. Eso es empoderamiento. No es que quiera resaltar a mis hijos, porque pronto usted dice, ay, pues tienen que hablar de sus hijos, pues yo no puedo hablar de otra cosa. Pero voy a compartir algo. Tengo que llegar a un nivel con ustedes en este parachá, porque es un parachá de familia, para la familia. Pero nuestros hijos amados no pueden ser hijos ignorantes de Torah. No pueden ser hijos ignorantes de Torah, porque el día de mañana que ellos se presenten a un trabajo, a una posición económica que necesitan ingresar, y si ellos no tienen el desenvolvimiento espiritual, si ellos no son gente que sepan para dónde van, y qué es lo que tú quieres hacer en la vida, hoy tú le preguntas a un joven, ¿qué quieres estudiar? No sé. Bueno, pero ¿a qué universidad quieres ir? Tampoco sé. Entonces, esto no es lo que la parachá de hoy nos quiere hablar. Nos quiere hablar de que nosotros tenemos que preparar hijos para las naciones. Este es un hijo que se paró en la corte del rey y sacó la cara por su padre Jacob y por sus 11 hermanos, que no eran nada, ninguna belleza angelical. Él sacó la cara por ellos. Yeshua se paró frente a todo el sacerdocio, frente a Poncio Pilatos, y cuando Poncio Pilatos lo interrogó, él dijo, wow, este es un hombre súper capaz, súper inteligente, yo no le veo pecado a este hombre. Así nos tenemos que parar frente a nosotros, defendiendo Torah con sabiduría y con entendimiento. Es mi verdad de hoy para este parachá. No, y creo que también algo muy importante que notar aquí es, una vez más, como lo decía hace unos minutos atrás, si uno estudia la parte de Egipto, el que José, vamos a leer pues un poquito para que podamos ver el punto que estoy diciendo. Y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Imagínate, wow. En todo Egipto no hay nadie como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Wow. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aquí vemos contexto cultural de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro. O sea, estamos hablando Ferrari, estamos hablando la limusina. Estamos hablando de carro de fino. Y llamó el faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Esenat, hija de Potifera, sacerdota de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Okay. Claro. Ahí entramos a un punto maravilloso. Creo que es un punto tan importante porque estamos hablando que José es llevado al punto más importante de la historia del mundo. Claro. Y aquí entra una vez más, yo creo que lo que hablaba la pastora hace unos segundos atrás,
cómo era tan importante que él estuviera fuerte en su Torá. Y si esto no está pasando en casa hoy en día, Está grave. yo lo pudiera decir, estamos en crisis en este momento, estamos en crisis. De nada nos sirve, como decía el pastor, decir que estamos en las raíces hebreas cuando nuestros hijos no están ahí. Sí. Si no tenemos futuros José, si no tenemos futuros Moisés, si no tenemos futuros Danieles, Rebecas, Raquel, Esther, Hadassas, Déboras, preparándose en las iglesias, en las quejilás, en las comunidades, como lo quieras llamar. Si te quieres pelear por nombres, hazlo, pero no, y lo digo con este contexto, estamos tan ocupados en esas estupideces, en esas peleas, que en casa no se están preparando. Y estoy hablando en general, una vez más, esto es en general. Yo sé que sí hay niños que se están preparando, pero estoy hablando en el futuro general, que estamos tan ocupados en cosas que a lo mejor a veces, y esto que estoy diciendo lo he escuchado de maestros que llevan más de mucho tiempo en las raíces hebreas o en la parte nazarena, lo que sea, que vienen a este punto y dicen, paremos de pelearnos por estupideces, unámonos y preparémonos, porque si no, lo que estamos estudiando en 20 años no va a servir para nada, porque aquí uno siempre tiene que entender con el punto generacional como lo entendía Jacob. Si ha muerto mi hijo, claro, el que lleva mi bendición, si ese se murió, ¿ahora qué voy a hacer yo? ¿Cuál es el futuro? Estos 11 yo los veo con su actitud odiosa, rencorosa, como era mi hermano Esaú. Peleándose. No hay futuro. Mi hijo prometido ha muerto, el que yo preparé en la Torá, el que yo le di una túnica. O sea, y si hoy en día no estamos preparando estos tipos de hombres y mujeres en casa, el movimiento, lo pudiéramos decir de esto, no tiene futuro. Por eso es muy importante que en casa hayan padres como Jacob, Rebeca, Raquel, Lea, de que están sometiendo a sus hijos a la Torah. Y yo iría hasta lo más profundo a decir esto, debido a que he estudiado en Estados Unidos en las universidades. Diría que es más importante la educación bíblica, toráica, que una educación universitaria. Porque vemos ahora jóvenes entrando a las universidades como lo que veíamos en Egipto, donde ellos estudiaban, las estrellas, la luna, estudiaban la economía, estudiaban el tener esclavos, pero eran ateos o politeístas, muchos dioses mejor. O algo, ¿sabes? Que me causa tan sueño, ahí lo están en este mismo parashá. Las mujeres no le eran fieles, ahí lo dice en la palabra. Ninguna de las mujeres egipcias eran fieles con sus esposos. Ahí lo vemos en la parte anterior en el parashá, cuando la mujer de Potifar trata de dormir con él, y la palabra dice que era porque las mujeres de Egipto no eran fieles, no eran fieles con sus esposos. Entonces vemos todo un contexto tan grande, y regreso al punto que es más importante en casa que haya un estudio toraico, porque lo que estamos viendo en esta crisis de la juventud es que vemos a jóvenes ir a estudiar a universidades de 4 años, estudian 5, 6, 7, lo que sea, pero regresan ateos, y con este siguiente punto lo siento, regresan homosexuales, regresan con el movimiento LGBTQ, y estamos viendo una crisis bien grande. Comunistas. Y hemos escuchado padres en reuniones, y nos estamos saliendo... No nos estamos saliendo del tema, Camilo, va con esto. Esto es lo que tenemos que hablar. Donde nos dicen cosas como... muchachos que han venido nos dicen, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un misionero, y los mismos papás nos dicen, no, usted eso no va a vivir, usted eso no es para eso no le va a dar plata, eso no le va a funcionar para nada. Usted vaya y estudie sus 4 años de ingeniería, pero regresan y ateos, perdidos. Y esta historia de José es una historia de honor a Jacob, de que él había preparado tan bien a José, a este gran hombre, que ahora va a ser el segundo en mando, y hasta pudiéramos decir el primero en mando en Egipto. Absolutamente, la primera autoridad. Es que él tenía esa capacidad, esa delegación, sabiduría. Y yo quiero resaltar nuevamente lo que veníamos tratando ahora que estás mencionando esto, Camilito, cómo el faraón pudo ver en el corazón de José un hombre intachable,
un hombre con una Le da calidad todo. extraordinaria, porque recordemos que Torah es un manual de instrucciones, un manual de vida. Yeshua es nuestro manual de vida. Yeshua es él es la Torá Torah viviente. Entonces, ¿qué vio el faraón en José? Vio la Torah, Verdad. vio la verdad, el Emet, y vio un hombre íntegro, de tal manera que él dice la palabra que se quitó su propio anillo y se lo entregó, le delegó el gobierno sobre todo el imperio más grande de la tierra. Ahora, estábamos viendo, Camilo, yo sé que no es el tema, pero tenemos Sí, que porque tratarlo. pero Estábamos viendo, tuvimos la oportunidad hace unos días de estar visitando toda una región al lado de Denver, Colorado, el cañón del Colorado, todo bueno, esto. el cañón de Glenwood. Sí, pero es el Colorado, el River, el Colorado River, River, todo esto. El río Colorado. Y bueno, ustedes saben, hermanos, a mí me encanta la fotografía, a Camilo le encanta la fotografía. A Yo creo que Sebastián le a todos encanta nos gusta la fotografía, heredamos esa parte, heredaron esa De parte, parte mía no. ese gen de fotografía. Yo tomaba fotografías en mi tiempo con rollos de 24-36. Nunca me alcanzaban, por supuesto. Hoy tenemos la ventaja de tomar una tarjeta y disparar cuantas fotografías querramos y luego revisar y editar y mejorar. Pero disfrutamos tomando fotografías a las montañas. Y la gente dirá, ¿qué tiene de interesante una montaña? Pues estas montañas tienen una forma, una estructura, Las cavernas, tienen una manera de estar preparadas que el ojo humano al verlas no puede decir, no. Esto tiene que tener una historia más allá. Y entonces vimos que Camilo estaba presentándonos un documental. Una teoría, sí, una por favor. teoría del Gran Cañón, donde abajo del Gran Cañón, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, nosotros todavía no hemos ido una vez más, fuimos a algunas de las montañas que son muy similares a las del Gran Cañón, y unas artefactos, cosas que se han encontrado, y esto ya arqueológicamente, abajo del el Gran Cañón, por donde va el río Colorado, se han encontrado cosas egipcias allí. Vasijas, cerámicas, momias, se han encontrado escrituras, pueblos y se han encontrado, ¿cómo se llama la parte egipcia? Los jeroglíficos. Exacto. Las escrituras. Abajo de ahí, y vemos dioses de los egipcios que se han encontrado abajo del Gran Cañón. Del River, Colorado River. Del Gran Cañón, que son iguales a los dioses que adoraban en Egipto. Entonces, algunas teorías, una vez más, toca más estudiar a eso, es Sí. Si hubo un grupo de personas de Egipto que vinieron al río Colorado, que quién sabe cómo se llamaba en ese entonces. ¿Y qué tamaño podía tener? ¿Qué tamaño? Eso es otra cosa muy importante, pero vemos la historia. Por eso yo creo que es muy importante entender esto. Egipto no es el Egipto que vemos. Claro, no. Egipto. O sea, no es el Egipto de hoy, porque es que estamos hablando de que Egipto era un imperio. Era un imperio como Roma, como Grecia. Egipto en sí, en la parte arqueológica histórica, tiene su propio mundo, su propia historia, tanto que hasta el día de hoy todavía no han podido ni entender mucho más de las pirámides, cómo las pirámides las construyeron. Bueno, José, un hombre hebreo, formó parte de esa historia. Y fíjate, Camilito, que en el documental que nos estabas mostrando, perdón, disculpe, es que es tan apasionante esto y el tiempo se nos acorta, pero queremos dejarles esta semilla en sus corazones. Ese documental yo creo que valdría la pena que lo publiques. Está en inglés, pero bueno, eso no es inconveniente para entenderlo. Se han encontrado dentro de todos los estudios, las rocas, las pictografías y todo, se ha encontrado el nombre de José. Ajá. ¿Cuál nombre de José? El nombre de Egipto. Yo quiero detenerme un momento aquí. El nombre de Safnat Paneah. Ahora, ese nombre, yo tengo aquí un libro que estudié esta mañana desde las 4 de la mañana y no me voy a permitir pasar por alto la lectura de esto. Dice, Sonaf Paneah significa aquel que explicó lo oculto. Ajá. La palabra Paneah no tiene paralelo en las escrituras. Si ese es un nombre egipcio, no lo entendemos. Si es una traducción de su nombre al hebreo, entonces no conocemos el nombre egipcio de José. Es posible que el faraón preguntara a José cuál sería su nombre respetable en su propia lengua o alguno que estuviera familiarizado con la lengua de Canaán, pues estaba cerca de Egipto. Así vemos que la hija de Faraón también
dio a Moshe un nombre hebreo que fue sacado, tomado de las aguas. Lo llamó Moshe, un nombre hebreo sacado de las aguas. Si bien es importante entender que el nombre de Sanaf Panea, aquel que explica lo oculto, deja sin explicarnos dos cuestiones básicas que sí encaran a los demás comentaristas, y es que el término hebreo, se sugiere, era una traducción de la Torá de su nombre egipcio, y este nombre egipcio nos muestra que José era reconocido como un intérprete de lo sobrenatural, de lo más allá, a través de Dios. Entonces, el nombre que fue otorgado por el faraón a José era un nombre que el mismo faraón sabía que le correspondía única y exclusivamente a un hombre que tuviese, como dice en el texto, en este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 41, que tiene el Rúa de Dios. Un espíritu. El espíritu de Dios. Un espíritu superior. Exacto. Un espíritu superior. Dos cosas que en las cuales podemos terminar este parachá, esta conclusión del parachá de hoy. ¿Vamos a colocar conclusiones? Sí. Bueno, conclusiones. Conclusiones del parachá en familia. Conclusiones. Bueno, si no podemos faltar esta partecita importante. Los hermanos de José en su primera venida no lo reconocieron. Ajá. No entendieron el papel de José. No entendieron por qué José habló de las 11 espigas que se doblaban. Ellos no entendieron nada. Uh-huh. Lo mismo pasó cuando Yeshua. Ajá. Judá no entendió cuando Yeshua vino. No lo reconoció, no lo entendió. No entendió absolutamente nada del papel del Mashiach. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 43, nosotros vemos que las 11 espigas llegan a José, porque José es la 12. Allí se completan las 12 espigas, que son las 12 tribus de Israel. Y cuando nosotros vemos el capítulo 43, entendemos que ahí es donde José se revela a sus hermanos. Yeshua en su segunda venida va a ser reconocido por Judá. Lo van a reconocer. Así que no te preocupes tanto si Judá en este momento no reconoce a Yeshua. Lo va a reconocer. Porque en la profecía bíblica nos da claridad de que en la primera venida Yeshua no fue reconocido, José no fue reconocido por sus hermanos, pero en su segunda venida José se revela a sus hermanos, y en su segunda venida Yeshua se revela a Judá. Y Judá dice que todo, dice la palabra en Santiago, todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Adonai, el Ejad de Israel. Tengo que decir esto en un minuto, porque Dígalo. esto que acaba de decir Pastora está tremendo y se me revela esta palabra. Miren, en el sueño de José, cuando las espigas se doblan y todo lo demás, se empieza a cumplir ahora, porque el mismo José no entendía. El mismo José no entendía lo que estaba pasando. Solo vino a contarle a sus hermanos. Pero observen que ¿en cuántas ocasiones se postran ellos frente a José? En dos ocasiones. La primera vez, los 10, porque Benjamín no vino. No vivía. No vino porque es el hijo que ama a Jacob. Dijo, y no puedo correr riesgo. Pero Jacob le dice, vayan ustedes, pero no lleven a Benjamín porque no quiero que me le pase nada. Sí. O sea, a ustedes les puede pasar cualquier cosa. Esa bendita historia que ustedes me contaron no me la van a contar otra vez. A ustedes les puede pasar lo que sea, pero a mi hijo me lo cuidan porque es el hijo de Raquel. El hermano de José. El segundo de Raquel. Ahora, número 1. Número 2. En la segunda ocasión, cuando regresan, ahora vienen con Benjamín. Pero cuando vienen con Benjamín, ahora se postran los 11 frente a José y se cumple el sueño. Claro. En la segunda ocasión. Y solamente para decir esto, cuando todo este proceso se da y él les dice, ustedes son espías, esta condición de espías es una acusación de José hacia ellos muy delicada, porque ser espías en ese tiempo y hoy es una condición peligrosísima. Tiene incluso pena de muerte. Ahora, pero él les dice algo que solo quiero cerrar acá y no vamos a poder avanzar más. Dice que los va a dejar presos por 3 días y toda esta historia. Y en el verso 18 del capítulo 42, perdónenme que yo cierre con esto y los dejo allí en el tema. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo al Eterno.
¿Qué les quiso decir José aquí a sus hermanos? El Dios que ustedes aman, el Dios al que ustedes adoran es mi Dios. Yo temo al Eterno, Hashem. Y ellos todavía, como dicen en algunas partes, no les cayó la peseta. No les cae el 20, no les cae el 5. Ellos dicen, no les cae ellos solo están pensando, ¿nos puede dar trigo o no? Pero claro, algo interesante acá, porque vemos la película de José, hermanos, yo les recomiendo, vean la película. Yo la José, he visto miles de veces. Pero hay algo interesante. Y me gusta más la que aparece en el canal de Disney, la de José en Egipto. Me encanta ver esa. Pero miren lo interesante, hay que tener presente algo. Cuando José habla con sus hermanos, él no les habla en hebreo, les habla en egipcio. El lenguaje de esa región. Les habla en egipcio. Sí. Por eso ellos nunca lo reconocen, ni físicamente ni por el lenguaje. No, porque Pero se utiliza un intérprete. Un intérprete es el que está trabajando aquí. Hasta que finalmente llega un momento en el que José, pues es que la emoción de José es muy grande, o sea, ese encuentro. Algo que notar, es que se nos van los minutos, sí. Pero bueno, no importa que se vaya el tiempo. Ok, amén. Vea, Camilo, óigalo. Algo muy importante es, José en su sabiduría, en su entendimiento, tenía tristeza. Claro. Porque cuando José finalmente en el capítulo 45, vean que aquí ya pues es que ya hemos saltado, han ido a la casa, ya no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. O sea, sacó a todos los egipcios del 45:1, capítulo 45:1. Y no quedó nadie con él a darse a conocer a José y a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, escucha esta parte, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Un día dirá Yeshua: yo soy el verdadero Amén. Mesías. Vive aún mi padre Jacob, Israel. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Qué interesante. Qué miedo tan grande. Uy, a este que tratamos de matar ahora es el rey de Egipto. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahí entra la cita bíblica, el video que les envié ayer, Isaías 53. Sí, hermoso yo soy el video. El Mesías, el que ustedes mataron, el que ustedes crucificaron. Ahora pues, no, así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios. José dice: el propósito de Dios es el que me tiene aquí, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Wow. Era como que José era el padre espiritual del faraón. Wow. Era el hombre más importante consejero. de Egipto, el consejero. Era el hombre que movía que las Cuanto estrellas. José hiciera, el faraón aprobaba. Decía. Pero mira que aquí vemos una vez más la tristeza que yo decía que los egipcios también entendían en José. Porque dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, en la tierra más hermosa. Sí. En la tierra más hermosa. Gosén. Ok, verso 16, aquí es donde yo quiero entrar ya para terminar el parashá de hoy. Y se oyó la noticia en la casa del faraón diciendo: los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos del faraón y de sus siervos. O sea, yo creo que José decía: ay, es que yo paso tan triste, ustedes no saben, hay algo que verdadero. O sea, nunca les decía a los egipcios. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Les dio lo mejor a los hebreos y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed esto a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Dónde usted ve ahí, al final de este parashá, que Yeshua va a volver y va a tomar a los de Judá y los va a echar al infierno por no haber creído en su primera venida?
Sí, es muy, yo creo que es Medítelo. muy importante. esa Hagamos parte. una auditoría. Hágale una auditoría a eso, porque Yeshua no viene a tomar Bueno. a los de Judá y echarlos al infierno. No, no, Tremendo, muy tremendo. Viene para que ellos le reconozcan y ellos Por le eso- servirán. Por eso te mencioné hace un momento. Cuando en la segunda ocasión vienen los 11 hermanos, ahora se reúnen los 12 y está el equipo completo. Así va a ser. Israel. Muy Israel bien. unida va a servir para los propósitos de Adonai. Amén. No los condene más, por favor. Más bien, ore por ese pueblo para Que que ha sido el pueblo que ha retenido la Torá. Que nos Y ha conservado pagado un la precio Torá. Si muy no hubiera duro. sido por eso, Con nosotros. imagínense Amén. dónde amo, estuviéramos en amo a esto. Judá. Bien, mis amados hermanos, Ay, este ay, ha sido ay. el tiempo de estudio bíblico, devocional, Sí. Parashá en familia para las familias. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. La siguiente semana Y continuaremos feliz Hag Samea. con No, no, no. este Hag apasionante Hag tema. Sameach Hanukkah. Hag Hag Samea. Hanukkah Samea. Hanukkah, Hag Samea. Shalom. Shalom.